Vamos a continuar ahora con el punto que estuvimos viendo la semana pasada, que tiene que ver con la participación en el delito. Quiero pedirles que si no hay inconveniente, podamos tener clases mañana, que sería una clase extraordinaria. Les quería proponer que fuera a las 7 de la noche. Ahí estaríamos con alumnos de las otras secciones y de pronto alumnos de otras dos universidades, que es una clase extraordinaria sobre temas diferentes. El punto sería que sería a las 7 de la noche, utilizaríamos 2 horas, 1 hora para hablar de algunos temas que hemos visto, como que fuera un repaso o un reforzamiento de algunos temas, y otra hora para hablar de temas nuevos relacionados con las penas y las medidas de seguridad. Entonces, si no tienen inconveniente, quisiera pedirles que mañana miércoles a las 7 de la noche podamos recibir esas clases, que prácticamente sería la última clase porque ustedes empiezan sus exámenes finales, creo que ya para el día lunes. Así es Buenas que, noches, licenciado. buenas noches, dígame. Una consulta, ¿esta clase extraordinaria sería con este mismo enlace o usted nos enviaría otro? Yo les confirmo mañana, oye, yo les confirmo mañana con suficiente tiempo de anticipación para que ustedes estén preparados. Muy amable, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo, lo dejaríamos así para mañana a las 7, hoy. Y hoy continuaríamos con lo que veníamos hablando, que era un tema relacionado con la participación en el delito. Como hablamos hace 8 días allá en la facultad, en la parte general del derecho penal dijimos que íbamos a estudiar la ley penal, el delito, la participación y las penas. Ahora estamos comenzando a hablar de la participación, que son en que las personas pueden cometer delitos. Las distintas formas a través de las cuales las personas pueden contribuir a la comisión de un hecho delictivo. Hablamos entonces de que la doctrina reconocía una forma principal de participación y 2 formas secundarias. Que la forma principal de participación se llama autoría y que las formas secundarias de participación se llama complicidad e inducción. Complicidad e inducción. Explicamos a grandes rasgos por qué una es forma principal y por qué las otras dos son formas secundarias. Si ustedes fueran tan amables, tal vez alguno de ustedes nos puede recordar por qué una forma de participación es principal y por qué las otras dos son secundarias o accesorias. Si alguno de ustedes me hace el favor. ¿Qué recuerdan de esto? El licenciado, la principal es donde el autor es el que ejecuta el delito. Y las otras dos, no las tengo en mente, pero son como, se parece como los cómplices, o que son personas también, que son personas que son como utilizadas sin saberlo. Es que no me acuerdo el nombre, pero sí es como que utilizan a alguien para cometer un delito sin que la persona lo sepa. Sí, digamos, yo creo que usted sí tiene, digamos, algunas ideas sobre esto, es unas ideas sobre lo que hablamos, pero no hay precisión, o sea, sí se confunden un poco las instituciones aquí. Vamos a ver, ¿quién más puede decir algo? ¿Quién más puede ayudar?
¿Cómo se diferencia una forma principal de unas formas secundarias de participación? Mírenlo en su cuaderno, si ahí lo tienen que tener anotado. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo lo que le comprendí fue que en la forma principal está el autor, el que ejecuta el delito, ¿verdad? Y en las formas secundarias está los cómplices y la persona que induce a otra a cometer un delito. Muy bien, es correcto lo que usted está diciendo, es correcto. O sea, en la forma de autor es el que ejecuta la acción, ¿de acuerdo? Y es la forma principal. Y las formas secundarias son, como bien lo dijo la compañera, la complicidad en donde se ayuda a cometer el delito y la inducción en donde se hace nacer en otro la idea del delito o se le aconseja que cometa un delito. Ahí está bien explicado qué es una cosa y qué es otra. Pero la diferencia entre el autor y las otras dos formas, ¿cuál es? Es que el autor es el que realiza el delito en sí, y en la secundaria solo da o sea, lo motiva a realizarlo, ¿verdad? Autor intelectual. El autor intelectual es el primero, ¿verdad? Esa es la forma principal. ¿Alguien más? Buenas noches, tal vez podría ser que el autor es el que tiene el dominio de realizar o no el acto delictivo. Ajá. ¿Y los otros? El cómplice, pues claro, es el que ayuda a cometer el delito, ¿no? Y el inductor o la inducción, pues él solo le va a dar un consejo de cometer el delito. No Pero estos está dos diciendo. últimos, ¿tienen el dominio del hecho? No, Lick, solo el No, autor. lo tiene el autor. Exactamente, exactamente. O sea, digamos, hay autores que son los que tienen el dominio del hecho. Y las formas secundarias, que son la complicidad y la inducción, no tienen el dominio del hecho. ¿Qué significa tener el dominio del hecho? Significa tener la posibilidad de decidir si se realiza un delito o no. El autor es el que tiene en sus manos la decisión de cometer el delito o no cometerlo. Ese es autor, es forma principal. Y el cómplice, el inductor, son personas secundarias. No deciden finalmente si el delito se comete o no. Porque el inductor es el que aconseja que se cometa un delito, pero allá el otro si sigue el consejo, ¿no? Y el cómplice es el que ayuda, pero el que realiza la acción es el autor. Entonces la diferencia es que el autor tiene el dominio del hecho y el cómplice y el inductor no tienen el dominio del hecho. ¿De acuerdo? Luego vimos que habían diferentes formas de autoría. Dijimos que habían diferentes formas de autoría, dependiendo la forma en que se dominara el hecho. ¿Qué formas de autoría anotaron ustedes? Miren en su cuaderno. ¿Qué formas de autoría anotaron? Autoría inmediata, Ajá. coautoría y autoría accesoria. Muy bien. Entonces, son autoría, diferentes formas de autoría. Autoría inmediata, autoría mediata, coautoría y autoría accesoria. Yo les pregunto, jóvenes, ¿esas cuatro formas son formas principales o formas secundarias de participación? Principales porque son absolutas. Licenciado, solo la primera sería la principal y las otras son secundarias. ¿Cuál primera? La autoría inmediata.
¿Y las otras? Son secundarias. No, fíjese que no. Fíjese que no, porque las 4 son formas de autoría. Las 4 son formas de autoría. Y lo que se distingue es en cómo se domina el hecho, pero en las 4 se domina el hecho. Son 4 formas de autoría, por lo tanto, son 4 formas principales, que son la autoría inmediata, la coautoría, no, autoría inmediata, autoría accesoria, coautoría. Esas son las 4 formas: inmediata, mediata, coautoría y autoría accesoria. Pero las 4 son formas de autoría. Las 4 son formas principales, porque son formas a través de las cuales se domina el hecho, solo que de diferente manera. Entonces, ustedes tienen que tener claro que tenemos las 4 formas de autoría, que son esas. No, las que explicamos fueron la autoría inmediata y la autoría mediata. Las otras 2 todavía no. Entonces, las 4 formas son principales, jóvenes. No se les olvide que son formas de autoría, aparte de la complicidad, aparte de la inducción. Entonces, dependiendo la forma en que se domine el hecho, la autoría puede ser autoría inmediata, mediata, coautoría y autoría accesoria. Nosotros ya vimos cuál es la autoría inmediata, ¿se recuerdan? Autoría inmediata. Es quien realiza la acción con sus propias manos. Correcto. Autor inmediato es el que realiza la acción con sus propias manos. Autor inmediato es el que realiza la acción con sus propias manos. Realiza el delito con sus propias manos. Exactamente. Ese es el que da las puñaladas, ese es el que entra a robar, ese es el que comete la violación. Ese es el autor inmediato, porque comete el delito con sus propias manos. Ahora, ¿quién es el autor? Ahora, ¿qué es la autoría inmediata? Es el que es una forma principal, pero no con sus propias manos. A ver, perdonen, vuélvame a decir, ¿cuál es la autoría inmediata? Es una forma principal de participación a través de la cual la persona no comete el delito con sus propias manos, sino lo comete a través de otra persona a quien utiliza como instrumento sin haberse puesto de acuerdo. Sí, usted nos dio un ejemplo, el médico que viaja a El Salvador y deja la jeringa con veneno. Ajá, muy bien. Muy bien, entonces, gracias. La autoría inmediata, como bien lo dijo la compañera, es una forma principal de participación a través de la cual la persona realiza el delito a través de otro. A diferencia de la autoría inmediata, ya no lo realiza con sus propias manos, sino lo realiza a través de otro a quien utiliza como instrumento. A través de otro a quien utiliza como instrumento, sin haberse puesto de acuerdo, lógicamente, porque si no serían coautores. Vaya, entonces, autor inmediato con sus propias manos. Autor mediato a través de otra persona. ¿Cuáles son? Miremos esta diapositiva que nos va a ayudar. ¿Cuáles son los requisitos de la autoría inmediata, jóvenes? ¿Cuáles son los requisitos de la autoría inmediata? Miren ustedes ahí. La autoría inmediata, para que exista autoría inmediata, debe haber participación de varias personas. Solo una persona no puede haber autoría inmediata, tienen que ser varios. Ausencia de voluntad criminal del instrumento. Falta de acuerdo entre el autor o determinador e instrumento. Y el instrumento no debe ser utilizado como una fuerza ciega. Entonces, en la autoría inmediata, hay una persona que es el autor mediato que utiliza a otro como instrumento. ¿De acuerdo? Y efectivamente,
Mónica, por favor, puede apagar tu micrófono, gracias. Y efectivamente hay varias formas de autoría mediata. Hay varias formas de autoría mediata. Aquí aparecen anotadas 3 formas, pero son más. Por ejemplo, la autoría mediata con instrumento sometido a coacción, la autoría mediata con instrumento sometido a error, la autoría mediata con instrumento inimputable. En el caso de la autoría mediata con instrumento sometido a coacción, yo les he mencionado el ejemplo de que una persona que trabaja en un banco es cajero, pagador de un banco, y lo llaman a su celular. Y lo llaman y le dicen, mire, aquí estamos afuera de la agencia bancaria, tenemos secuestrado a su hijo, lo vamos a poner en altavoz y oye a su hijo llorando. Y le dicen, mire, o sale en un lapso de 3 minutos con 50,000 quetzales y nos los trae aquí al carro, o usted ya no vuelve a ver a su hijo. Y entonces el cajero pagador del banco le entra pánico. Le entra pánico porque tienen a su hijo secuestrado y entonces él toma el dinero de su ventanilla, de su escritorio, de su caja, y saca 50,000 quetzales y se lo lleva a los secuestradores y se los entrega. Bueno, el que sacó el dinero de la agencia es él, es el trabajador del banco. Prácticamente él fue el que tomó el dinero y lo sustrajo, como que fuera un hurto. Él sustrajo el dinero y se lo llevó a los secuestradores. No fueron los secuestradores que entraron al banco a robar el dinero, sino que el trabajador del banco le sacó el dinero y se lo dio. Pero estaba sometido a una coacción. Y recuérdense que el derecho penal no es para héroes, sino para personas normales. Y entonces la persona sale y entrega el dinero. El punto es que los que están en el carro no podrían decir, mire, yo no cometí ningún delito, yo no robé ni cometí ningún hurto, a mí me trajeron el dinero. Así, pero usted era el que tenía el dominio del hecho, porque usted tenía amenazado al cajero pagador de que si no le sacaba ese dinero, no le entregaba ese dinero, mataba a su hijo. Entonces, usted es el que tenía el dominio del hecho, porque usted estaba utilizando al cajero como un instrumento sometido a coacción. Esa es una autoría mediata, jóvenes. Si no, quedaría impune, porque los secuestradores dirían que ellos no entraron a sacar el dinero, sino que se lo llevaron. Esa es una forma de autoría mediata. Y si el cajero pagador, el banco lo acusa de hurto, ¿cómo lo defenderían ustedes? ¿Cómo lo defenderían? Me dice que defendería también. ¿Con qué argumento lo defenderían? Como una víctima. Justificación. Artículo 25 del Código Penal. Sí, artículo 25, pero ¿qué causa? Miedo invencible. ¿Qué numeral es? El numeral 1. Sí, en realidad ustedes podrían defender a ese trabajador del banco alegando que actuó bajo miedo invencible. El miedo invencible de un daño para su hijo. Y entonces que no es culpable por una causa de inculpabilidad que es miedo invencible. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, los responsables del delito, los autores, no lo cometen con sus propias manos. Utilizan a un instrumento sometido a coacción. Y lo mismo ocurre en la autoría mediata con instrumento sometido a error, que como bien nos lo mencionó la compañera, fue uno de los casos que yo les puse de ejemplo la semana pasada, del médico que se va a El Salvador y le deja a la enfermera una jeringa para que inyecte al paciente para ayudar al paciente, pero en realidad no era para ayudarlo, era para matarlo.
porque la jeringa tenía un veneno. ¿Quién tenía el dominio del hecho ahí? El médico que está utilizando a la enfermera sometida a error. La está engañando. La enfermera no tiene el dominio del hecho. El dominio del hecho lo tiene el médico. Él es el que puede frenar o no que maten al paciente. Entonces él tiene el dominio del hecho. Si ustedes se dan cuenta, es otra forma de autoría inmediata en donde hay un instrumento. En el primer caso, el instrumento fue el cajero pagador. En el segundo caso, el instrumento fue la enfermera. Y en el tercer caso, el instrumento es el menor de edad. El menor de edad que es utilizado en una forma que se llama autoría inmediata con instrumento inimputable, en donde el autor mediato, tratando de quedar impune, busca a un inimputable para que realice la acción. Pero el único responsable es el autor mediato que tiene el dominio del hecho y que está usando en este caso a un menor. Les conté a los compañeros en la otra clase que hace muchos años un señor llegó a Perry Roosevelt a un almacén, llegó con su sobrino de 16 años y en lo que el señor distraía a la señorita que estaba atendiendo en ese almacén, el jovencito sacó un carruaje y salió huyendo. Se metió al almacén y sacó un carruaje y salió huyendo. La policía los capturó a los dos, al joven que llevaba el carruaje y a este señor que estaba distrayendo a la enfermera, a la señorita que trabajaba en el almacén. El menor declaró que él andaba con su tío y que su tío le había dicho que tenía que entrar a sacar ese carruaje y que tenía que salir corriendo. El tío dijo que no conocía al joven, que no sabía quién era. Obviamente el menor salió libre inmediatamente por ser menor de edad y al otro señor lo comenzaron a procesar por hurto. Fíjense que el delito de hurto, dice el Código Penal, que comete hurto quien tomare cosa mueble. Comete hurto quien tomare cosa mueble, total o parcialmente ajena, sin autorización del propietario. En una etapa de ese proceso, después de estar el señor 15 días detenido por ese caso, el juez tenía que decidir si lo dejaba libre o seguía proceso contra él. Y el juez dictó una resolución en la que dijo que el hurto consistía en tomar cosa mueble, pero que en ese caso que se estaba juzgando, este señor, este tío, no había tomado la cosa mueble, que dice el hurto. El hurto dice que comete hurto quien tomare cosa mueble. Y este señor no había tomado la cosa. Nunca la había tenido en sus manos y por lo tanto lo dejaron libre. La pregunta aquí ¿es correcta o incorrecta la resolución del juez? ¿Qué dicen ustedes? Pues es correcta, licenciado, porque fue claro, el delito es que comete hurto quien tome cosa mueble y él no fue el autor intelectual. Fue autor de otra manera, pero no fue que directamente fue a quitar, a llevarse la canasta del lugar, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Pues imagino que el juez tomó la decisión con el fundamento legal, ¿verdad, licenciado? Ajá. ¿Pero ustedes están de acuerdo? Sí, porque se está basando, ¿verdad?, en el fundamento legal y pues sí, estamos de acuerdo. Vaya. Ahora... Pues yo no estoy de acuerdo. A ver, dígame. Yo no estoy de acuerdo porque digamos que igual y se cometió un hurto, ¿no? Ajá. Él indujo a un menor, a una persona que no podía ser, a un imputable, ¿no? Ajá. Pero al final el daño se ocasiona
el perjuicio se ocasiona y digamos, el propietario de ese bien mueble igual saldría damnificado. Él al final del proceso no se sentiría decepcionado de la justicia al darse cuenta de que debido a la forma en la que se dieron los hechos, pues entonces los delincuentes hábilmente haciendo uso de la inteligencia y de la estrategia pudiesen estar cometiendo delitos y la justicia, porque el planteamiento no es el correcto, entonces los jueces están permitiendo que hayan personas que no paguen por sus actos indebidos en contra de las normas del respeto humano que todos nos debemos de tener, creería yo, va, humildemente. Muy bien, no, muy bien, muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Yo creería que se le debería haber juzgado, pero en grave tentativa. Ajá. Interesante también lo que usted dice, interesante también. ¿Alguien más, jóvenes? Utilizó un menor para cometer el delito. Y entonces, ¿está bien la resolución del juez que lo dejó libre porque él no había tomado la cosa o no? No, licenciado, porque él es de autoría inmediata con instrumento inimputado. Muy bien, muy bien. Pues muy bien, muy bien. Oigan, usted, la compañera que intervino anteriormente, muy bien también. Sí, miren. El punto es que si bien es cierto, el hurto dice, comete hurto quien tomare cosa mueble, si eso es cierto, también es cierto que hay una forma de autoría que se llama autoría inmediata con instrumento inimputable, que es una forma en que un adulto tiene el dominio del hecho utilizando a un menor de edad para cometer el delito. Pero el dominio del hecho lo tiene el adulto que está utilizando al menor precisamente buscando quedar impune. Y bien dice la compañera que si así funcionaran las cosas, pues la gente se decepcionaría de la justicia. Bueno, todos estamos algo decepcionados a veces, pues, pero más. La gente se decepcionaría de la justicia porque dirían qué fácil es que los delincuentes usen menores para cometer delito y nadie es responsable. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque hay alguien que está dominando el hecho, que es un mayor de edad y que está utilizando a un menor para cometer el delito. Esa resolución del juez la revocó un tribunal superior, porque le dijeron al juez, mire, señor juez, el hurto se dice quien tomare cosa mueble, pero usted tiene que saber que en la parte general del código existe una forma de autoría inmediata, porque de lo contrario, fíjense ustedes que sería como que un adulto utilice un menor para que le dé puñalazo o le dispare a una persona y mate a alguien. Bajo esa lógica diríamos entonces, sí, pero el adulto no disparó. El que lo mató fue el menor. Y como el menor es inimputable, entonces nadie es culpable. Pero hay un muerto. Eso no puede funcionar así. Porque entonces lo que habría sería impunidad. Y entonces no se tomaría en cuenta que hay una forma de autoría inmediata que son las personas que utilizan a otro como instrumentos. La doctrina tiene eso y la ley tiene eso porque si no, como dijo la compañera, se quisieran pasar de vivo los delincuentes utilizando a menores para cometer delitos, ¿de acuerdo? Entonces el responsable es el adulto que utiliza al menor porque es un autor inmediato con instrumento inimputable. Así es que en todas las formas de autoría inmediata siempre va a haber alguien que utiliza a otra persona como instrumento para cometer un hecho delictivo. Ahí ustedes tienen como ejemplo una autoría inmediata con instrumento sometido a coacción, el caso del cajero pagador. Una autoría inmediata con instrumento sometido a error, el caso del médico que utiliza a la enfermera. Una autoría inmediata con instrumento inimputable, el caso del tío que usa al sobrino menor de edad. Entonces, en todos esos casos va a haber una persona que tiene el dominio del hecho, que es un adulto. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Solo una pregunta, en el caso de la pena, ¿varía entre cada autoría? No, todas las formas de autoría tienen la misma pena, que es de autor. Cuando va a variar, es ya con las formas secundarias. Díganme una forma secundaria de participación. Complicidad. La complicidad. Ahí sí varía. Ahí sí varía porque la pena es mucho más baja. Ya lo vamos a ver mañana cuando veamos las penas, que el cómplice tiene una pena más baja que el autor. Pero en todas las formas de autoría siempre la pena es la misma porque son autores todos, tienen el dominio del hecho. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ya vimos la autoría inmediata, ya vimos la autoría mediata, ahora nos toca ver la coautoría. Aquí en esa diapositiva yo quisiera pedirles que corrijamos algo, modifiquemos algo. Dice, para que exista coautoría es preciso se den 2 elementos. Pongamos 3 elementos. Para que exista coautoría es preciso que se den 3 elementos. 1, participación de 2 o más personas. 1, participación de 2 o más personas. El que en la diapositiva aparece como 1, pónganle 2. Y en lo que en la diapositiva aparece como 2, pónganle 3. Entonces quedaría, para que exista coautoría es preciso que se den 3 elementos. 1, participación de varias personas. 2, un elemento subjetivo, que es un acuerdo en común. Y 3, un elemento objetivo, que es ejecución del hecho en común. Y una vez miremos lo último que aparece ahí. Punición de la coautoría. Todo coautor es castigado como autor. Todo coautor es castigado como autor. ¿Qué diferencia hay? Pero fíjense pues, a ver, ¿cuál es el primer elemento de la autoría mediata? Díganme, pues, jóvenes. Forma principal de participación. No. Eso es lo que... Participación de varias personas. Exactamente. El primer elemento, primer requisito de la autoría mediata es la participación de varias personas. ¿Y cuál es el primer elemento de la coautoría? ¿Acuerdo común? No, porque ya lo cambiaron. Recuerden que ya lo cambiaron. Participación de 1 o más personas. No, es que no es de 1, yo no dije de 1. De 2 o más personas, licenciado. Ahí sí. Va, entonces miren pues. Resulta que en la autoría mediata el primer elemento es participación de varias personas. Y en la coautoría el primer elemento es la participación de 2 o más personas. Entonces, ¿en qué se diferencia la autoría mediata de la coautoría? En la coautoría, las 2 personas están de acuerdo en cometer el delito, y en la mediata solo una tiene la intención de matar, mientras que la otra es un instrumento. Exactamente. En ambas tienen que participar más de 2 personas. En la única que puede participar solo una persona es en la autoría inmediata, porque lo realiza con sus propias manos, como ya vimos. Pero en la autoría mediata y la coautoría siempre deben haber más de 2 personas. 2 o más personas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la coautoría están de acuerdo todos. Hay un acuerdo para cometer el delito. En cambio, en la autoría mediata hay uno que se está queriendo pasar de vivo y que está utilizando como instrumento a otro que no sabe lo que está pasando. O que no sabe o que no está de acuerdo, pues. En cambio, en la coautoría sí están de acuerdo todos. En ¿Un linchamiento podría ser un hecho de coautoría, licenciado? ¿Qué manda? ¿Un linchamiento? Es que fíjese que qué casualidad.
Bueno, usted me está dando un ejemplo que me dieron también en la clase anterior, pero usted lo está enfocando bien. En la otra clase no lo enfocaron bien. Fíjense. Es un linchamiento. En la otra clase me dijeron, mire, resulta que dos delincuentes matan a una señorita en una panadería para robar y llegan los vecinos y agarran a los dos delincuentes y le pegan fuego. Me estaba diciendo esa persona, este alumno en la clase anterior, que esa era una forma de autoría accesoria. Miren lo que está hasta ahí abajo, autoría accesoria. Fíjense que la autoría accesoria es cuando varias personas cometen un delito sin haberse puesto de acuerdo. Les estoy adelantando lo que es la autoría accesoria. Varias personas cometen un delito sin haberse puesto de acuerdo en cometer un delito. Esa es la autoría accesoria. Pero en la otra clase, un compañero me decía que un ejemplo de autoría accesoria era el linchamiento, porque no se habían puesto de acuerdo. Porque habían llegado, los agarraron, le pegaron fuego y los quemaron. Pero el compañero aquí en esta clase está diciendo y me está preguntando si el linchamiento sería una forma de coautoría. ¿Cuál es la diferencia entre esta coautoría? Quiere decir, en esta coautoría es que hay un acuerdo en común. Y la autoría accesoria no hay acuerdo en común. No hay acuerdo. En la coautoría sí hay acuerdo. Y en la autoría accesoria no hay acuerdo. Entonces, si unos vecinos detienen a dos delincuentes y los vecinos deciden pegarle fuego a esos dos delincuentes y lincharlos, ¿esa será coautoría o autoría accesoria? Coautoría. Bueno. Autoría accesoria, doctor, porque ellos no se juntaron antes para planificar lo que iban a hacer. Ahí está el punto. No, pero lo están planeando en ese momento, entonces. Decidieron entre varios quemarlos y lincharlos. Ahí está el punto, en lo que ustedes dijeron. Pero en el momento lo están... Diga. Pero en el momento, ¿qué decía, compañero? Que prácticamente se pusieron de acuerdo, por lo tanto es una Pero en ese momento sí se pusieron de acuerdo en realizar el acto cuando agarraron a la persona. Entonces puede ser una coautoría, porque se están poniendo de acuerdo en el momento, porque pueden tomar otra opción, pero sin embargo se están poniendo de acuerdo para lincharlo, ¿verdad? Va, miren pues. Interesante lo que todos dijeron, pero como hay que resolverlo, esto se resuelve como coautoría, oyen, efectivamente como coautoría. Porque aunque no haya habido un acuerdo expreso, sí hay un acuerdo tácito, porque entre todos lo agarraron y entre todos le pegaron fuego. Nosotros sabemos si alguien dijo, mira, tráeme, consigan gasolina. Y otro un fósforo. También trae los fósforos y yo le llevo la gasolina. Exactamente. Entonces hubo un acuerdo tácito. Si bien es cierto lo que dijo la compañera, que no había habido una planificación, pero no es necesaria la planificación. Ahí lo agarraron y entre todos los golpearon y entre todos lo quemaron. Aunque no haya habido un acuerdo previo, pero ahí sí ha habido un acuerdo para realizar lo que están realizando. Entonces, sí es coautoría, oyen, sí es coautoría. El caso de un secuestro. Si pensamos en un secuestro, podemos pensar en un asalto a banco, en muchos casos, pero en un secuestro. Unos detienen a las víctimas, otros van a recoger el rescate, negocian el rescate, pero hay dos, una pareja de esposos que lo único que hacen es darle su comida al secuestrado, pero sí saben que está secuestrado. Y lo único que hacen es mantenerle su comida ahí para que pueda pues alimentarse. ¿Por qué delito procesan a esos esposos que están dando la comida? Complicidad. ¿Ah?
¿Complicidad o no? Autoría accesoria. ¿Incumplimiento, licenciado? No, miren pues, muchachos, miren pues, en la otra sección me dijeron complicidad. Y yo me pongo a pensar ahorita, ¿por qué dicen complicidad? Ustedes han de decir complicidad porque miran que están ayudando a dar la comida a los secuestradores. Coautoría. Es Que todos están de acuerdo en el secuestro. Exactamente. 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 No son cómplices, son coautores. Lo que pasa es que en la coautoría hay un acuerdo en donde se dividen los actos para ejecutar el delito. Unos son los que capturan, bueno, no capturaron, sino detuvieron ilegalmente a la persona cuando salía de un centro comercial y se lo llevaron en el carro. Otros son los que están custodiando la casa. Otros son los que le están dando la comida. Otros son los que están llamando por teléfono para negociar el rescate. Otros son los que van a ir a recoger el rescate. Pero todos saben qué es lo que están haciendo. Y todos saben que cada quien tiene que cumplir su parte en el plan. Y por lo tanto son coautores. No pueden meter cómplices ahí pensando que como solo están dando la comida, solo están ayudando. No, no. Es que también están metidos en el secuestro. Solo que a ellos les tocó dar la comida. Entonces son coautores. Oye, todos son coautores. Porque en la coautoría lo que existe es un acuerdo en común. Y miren el tercer elemento, ejecución del hecho en común. Es que si no le dan comida al secuestrado, se muere. Y entonces ya no hay rescate. Entonces es parte de la ejecución del hecho en común. Que todos se tienen que poner de acuerdo en cada quien hace su parte. Y cada quien hace su parte para cometer el delito. Son coautores. Y todos se castigan como que fueran autores. Lo mismo en el asalto a un banco, el que se quedó en el carro con el motor encendido esperando que salieran los ladrones. Pues, si no, les diría a ustedes, mire, pues yo tengo licencia para conducir, solo estoy aquí en mi carro. No, pues usted no está solo en su carro. Usted sabe que están asaltando un banco, se puso de acuerdo en el asalto y lo único es que a usted le tocó quedarse aquí en el carro para salir huyendo. Lo mismo que a otro le tocó desarmar a los agentes y custodiarlos mientras los otros sacaban el dinero. Pero todos son coautores. ¿Por qué? Hay un acuerdo en común. Y porque todos están ejecutando el hecho en común, solo que se están dividiendo la ejecución del delito. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, vimos ya la autoría inmediata, la autoría mediata, la coautoría, ahora la autoría accesoria. Yo les diría que es la más difícil que se dé, es la más difícil, porque fíjense ustedes que la autoría accesoria es cuando varias personas cometen un delito sin haberse puesto de acuerdo en común. Ahí es más difícil. Porque autoría accesoria es que varias personas cometan un delito entre todos, o entre dos o entre tres, pero sin haberse puesto de acuerdo. No sé si se les ocurre un ejemplo, pero no es fácil, díganme. Ahí sí entraría el linchamiento como dentro de ese, como ejemplo. No, ya dijimos que no. Ah, Ya dijimos que no, porque en el linchamiento dijimos, bueno, aunque no se hablen entre sí, pero todos los golpean y todos le pegan fuego, aunque no se hayan hablado entre sí, ¿hay un acuerdo para matarlo o no? Bueno, sí, tiene razón. Claro, sí, aunque no hayan hablado, pero si todos le están pegando y todos le pegan fuego, hay un acuerdo en común, aunque no hayan hablado. Licenciado, una consulta, o más bien, no se vino a la mente un hecho que yo vi hace como 2 semanas, donde se mira que 2 delincuentes, ¿verdad?, en una moto, cometen el delito, ¿verdad?, de asalto y le disparan a una persona dejándole herida. Pero viene otro carro que de plano se indignó de ver el hecho y les echó el carro encima y creo que uno de ellos quedó gravemente herido. ¿Podría aplicarse ese ejemplo ahí? No, porque ahí lo que podría discutirse es si hubo legítima defensa o no. Ahí lo que podría discutirse es que si los que dispararon cometieron homicidio o lesiones, lo que han hecho, e intento de robo. Licenciado. ¿Sí?
A mí se me ocurre uno, pongámosle, fue a un avión con un transportando Solo, valores. perdón. Sí, Para terminar de responderle a la sí, compañera. Entonces, en el caso del que les tiró el carro encima, habría que discutir si actuó en legítima defensa para salvarle la vida. Oye, perdone, compañero, dígame. pongámosle, va un avión que transporta valores y se estrella. Todos Ajá. los vecinos que están ahí llegan a ver que un avión se estrelló y ven que hay dinero. Entre todos toman el dinero. Ese podría ser un ejemplo de este caso. Prácticamente hurtan, no sé, ahí sería hurto del dinero que va a ese avión. No se pusieron de acuerdo, llegaron y vieron que era en dinero y lo empezaron a agarrar. Licenciado, parecido al ejemplo de Price, solo que en carretera, no en el aire. Por ejemplo, cuando una empresa tiene un accidente, que todo el mundo empieza a robarse el producto y no están poniéndose de acuerdo quién va a robar qué. Pues miren. Licenciado, ¿algún caso de intoxicación podría ser? ¿Cómo? Intoxicación masiva en algún restaurante, no sé, algo donde varias personas comen algo intoxicado y los dueños y los trabajadores no sabían que el alimento estaba intoxicado. Bueno, miren, los felicito porque sí están, digamos, acertando en sus ejemplos. Un poquito más complicado el último caso que puso la compañera, un poquito más complicado. Habría que desentrañar más ese caso. Pero los tres casos los felicito. En el caso de los dos compañeros, bueno, yo mismo he visto cuando a veces, digamos, vuelca un tráiler que lleva cemento, que lleva azúcar o que lleve lo que lleve, llega toda la gente a llevarse las cajas, los costales. Bueno, varias personas están cometiendo un delito sin haberse puesto de acuerdo. A mí me parece que el ejemplo es bueno, porque yo estaba pensando ahorita que los estaba escuchando si eso no podía ser coautoría, pero en realidad no, porque el acuerdo en común ahí no existe. Ahí no me acuerdo, cada quien está agarrando su costal. Digamos que los ejemplos están buenos. Pero yo siempre he mencionado un ejemplo en un delito culposo, que también vale la pena mencionarles. Y es que hace muchos años, un 1 de enero, allá en Izabal, un barco iba para, no sé si para Livingston o para una playa de ahí de Izabal. Y como era 1 de enero, todos estaban de fiesta y de goma o con sus tragos. Y viene una embarcación que tenía capacidad para 40 personas y le ponen 120 pasajeros. Tenía capacidad para 40 y le pusieron 120 pasajeros. Y se fueron pues a alta mar. A medio mar ya no funcionó el motor del barco. Y se quedaron varados, digamos, ya no funcionaba el barco. Y entonces lo que hicieron fue pedirle apoyo a la Marina. Y llegaron con una lancha de la Marina, de la base naval, llegaron en una lancha, y lo que hicieron el capitán del barco de la Marina fue amarrar el barco que se había quedado con los 120 pasajeros. Y lo quisieron jalar como que si fuera un carro. Y lo único que hicieron fue darle vuelta al barco y se murieron más de 100 personas ahogadas. Bueno, hay 100 muertos. Hay 100 muertos. Y nadie se puso de acuerdo en matar a esas personas. ¿Quiénes son responsables ahí? ¿Quiénes son responsables? El capitán. Los dos capitanes. Son responsables. Los que subieron a las personas porque no era la capacidad que tenía el primer barco. Bueno, los que subieron a las personas y los que llegaron a jalarlos y los hundieron. Son responsables los dos capitanes. Los dos capitanes son responsables de múltiples homicidios culposos. Sin haberse puesto de acuerdo, miren ese caso. No hubo un acuerdo en común, pero entre dos capitanes cometieron
montón de delitos de homicidio culposo, sin haberse puesto de acuerdo. No era eso lo que querían hacer, querían salvarlos, pues, por supuesto, ¿ah? Pero todo mal hecho. Comenzando por el que sobrecargó el barco y luego el otro porque se le ocurre jalarlo como si fuera un carro. Y en el mar se mueven los barcos, pues, por supuesto, y lo que hizo fue hundirlo. Entonces, ahí los dos son autores, los dos capitanes, sin haberse puesto de acuerdo. Así, jóvenes, entonces tenemos una autoría inmediata, una autoría mediata, una coautoría, una autoría accesoria, en donde en los 4 casos son autores y son formas principales de participación. Bueno, ya no tenemos nada de tiempo, pero usemos 4 minutos rápido. El artículo 37 dice quiénes son cómplices. Leamos el artículo 37. Si me hacen favor, artículo 37. Cómplices. Son cómplices quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer el delito. 2. Quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. 3. Quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito. Y 4. Quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partícipes para obtener la concurrencia de esto en el delito. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el artículo 37 tiene la complicidad. Complicidad es ayudar a otro a cometer un delito. Esta es una forma secundaria de participación y la pena es más baja. Ya mañana vamos a ver qué diferencia hay entre la pena del autor y la pena del cómplice. Pero el cómplice es el que ayuda, no tiene el dominio del hecho. Y finalmente, jóvenes, el artículo 38 tiene quién es responsable por las personas jurídicas. Responsabilidad penal de personas jurídicas. Y yo les pregunto siempre, miren, por una persona jurídica, por una sociedad, por un banco, en donde se comete un delito, ¿quién es responsable penalmente? Representante legal, licenciado. Representante legal. Pues miren, jóvenes, siempre pues se tiende a eso, a pensar que el representante legal, solo déjenme que les distinga algo. El representante legal es el representante del banco, ¿cierto? Y es el que va a contestar las demandas. Y es el que representa la institución. Y es el que contesta un caso laboral o un caso administrativo o un caso enlazado, todo lo que quieran. Pero la responsabilidad penal es personal. La responsabilidad penal solo lo comete la persona que realiza la acción. No el representante legal, al menos que haya participado. En un ministerio, ¿quién es el representante legal de un ministerio? Ministro. El ministro. ¿Tienen idea cuántos maestros trabajan en el Ministerio de Educación? Más de 100,000. Más de 100,000. Supóngase que un maestro comete un delito en una escuela. Ustedes no van a procesar por ese delito al ministro. Porque ¿cómo va a ser el ministro para responder penalmente por lo que tal vez hacen 130,000 o uno de 130,000 personas? Entonces, la responsabilidad penal es personal del que comete la acción. Vean lo que dice el artículo 38. Léanmelo, por favor, ¿sí? Léanmelo. Artículo 38. Responsabilidad penal de personas jurídicas. En lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieren intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiere realizado y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde, con su autorización o anuencia, participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas. Además, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. A.
cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las resultas le son favorables. B. Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor. En todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalada una pena, se impondrá multa desde $10,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. En caso de reincidencia, se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. En el primer párrafo de ese artículo, ¿cuáles son las palabras claves de ese primer párrafo? Responsabilidad penal de personas jurídicas. La palabra clave es que hubieran intervenido en el hecho. Porque si bien el título es responsabilidad penal de las personas jurídicas, el artículo lo que les dice es, en lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsables, fíjense, de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este. ¿De acuerdo? Entonces, la responsabilidad penal siempre va a ser personal. ¿Hay un representante legal en las empresas? Sí, y ese que lo representa, pero no para delitos, porque si no nadie va a querer ser... ¿Quién va a querer ser representante de una empresa si él va a ir a parar preso por lo que hacen cualquiera de los 10,000 trabajadores? Bueno, ustedes son estudiantes de la USAC, yo soy profesor. En la universidad trabajan 12,000 trabajadores. Y ni modo que el rector, que es el representante legal, va a responder por lo que hagan los 12,000 trabajadores en todo el país. No puede ser. La responsabilidad penal es personal. Que el gerente del banco, que el representante legal, que el rector, que el ministro son representantes legales de su ministerio o de su institución, eso sí. Pero penalmente la responsabilidad es personal del que realiza la acción. Oye, entonces, ahí es la clave, es que el artículo les dice que hubieran intervenido en el hecho. Si no intervino, no tiene ninguna responsabilidad. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos hasta ahí y tendríamos clases mañana. Vamos a regresar, vamos a eliminar la diapositiva ahorita. Licenciado, perdone. Dígame. Con una consulta, ¿solamente mañana podría realizarlo de la reunión o podríamos verla? Usted dice cambiar día. Ajá, sí, fíjese que nosotros no tenemos clases el día viernes porque ya no vamos a recibir clases de constitucional. Sí, pero ¿sabe qué? Ajá. Lo que sucede es que nos tocaría teoría del Estado, entonces como con esa materia sí está un poco complicado, entonces Es que no... sí. Dígame. Es que el día de mañana sí están las dos teorías, licenciado, teoría del proceso y teoría del Estado. Sí, o sea, mañana exacto. sí tenemos clases nosotros, o sea, no hemos terminado con esos dos cursos. No tienen razón, fíjense. Tienen toda la razón, porque todavía tienen clases. Licenciado, perdone, y si nos daría usted la siguiente clase el jueves y el viernes que no tenemos constitucional. No, es que aquí el problema es que ustedes tienen razón, fíjense, y qué raro que no me lo dijeron en la otra clase, hoy en la tarde, al menos que ellos no tengan clases mañana, pues, pero en el caso ustedes sí tienen razón.
porque ustedes todavía tienen clases mañana. Sí, teoría del Estado es un balazo al aire, pero teoría del proceso sí es definitivo que sí da la clase. Sí, sí, sí. Y esa es la que nos tiene con más preocupación a todos, licenciado, perdone. No, no se preocupen, no, yo soy el que estoy confundido porque no, ustedes sí tienen clases mañana, pues si yo no puedo, ni debo interrumpirles otra clase, no se trata de eso, se trata de apoyarlos, no de perjudicarlos. Y Licenciado, pero la próxima semana que nos tocaría exámenes lunes, miércoles y viernes tendríamos libre martes y jueves, los días que también usted da clases. vamos a ver. Ustedes lo que me están diciendo es que podría ser la otra semana, por ejemplo, martes. Sí, exacto. Por favor. Y el viernes también, licenciado, como está comentando Ivonne, que no tenemos clase en Derecho Constitucional. Sí, licenciado. Bueno, hagamos algo. En primer lugar, qué bueno que me lo dijeron, oye, porque el que está equivocado aquí soy yo. Yo pensé que ya no tenían sus clases y me equivoqué. Así es que déjenme que revise bien, porque yo tengo que dar clases a otros alumnos que podrían recibir la clase mañana o cambiarles el día, pero definitivamente la clase con ustedes la cambiamos, no es mañana. Entonces, yo les aviso mañana si sería el viernes o el martes. Muchísimas gracias, licenciado, por su apoyo. No tenga pena. Gracias, licenciado, por su comprensión. Gracias, licenciado. Sí tenemos que recibirla, sí Gracias. tenemos que recibirla, porque no solo es repaso, sino es lo de las penas, que no lo hemos visto. Pero yo les aviso mañana para que ya quede confirmado, ¿de acuerdo? Gracias. Muy amable. Que tengan feliz noche. Que tengan feliz noche. Muchas licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche.